Bien, buenos días. Bienvenidos a la primera sesión en este año de la Dirección de Nutrición. Hace casi 56 años nació el Instituto Nacional de Nutrición. Antes existía el Instituto Nacional de Nutriología y existía el Hospital de Enfermedades de la Salud, pero hace 56 años se juntaron para formar el Instituto Nacional de Nutrición. No en la ley, no oficialmente, pero de facto, de hecho, así se formó. El doctor Subirán escribía en aquel entonces con mucha frecuencia frases como que ahora nuestras actividades se extienden fuera de los muros de la institución y adquieren carácter nacional. O sea, es la fundación del instituto le da carácter nacional. En ese momento se crea la División de Nutrición, que se encarga al doctor Adolfo Chávez, que comienza un ambicioso programa de encuestas. En aquel entonces las encuestas no eran automáticas, como ahora que se aprieta un botoncito y salen, sino que se hacían lo que yo le llamo a pie, entre comillas, porque era con lápiz y papel. Y simplemente el análisis de una encuesta podía durar, lo que ahora son segundos, en aquel entonces varios meses. Pero en fin, se comenzaron a hacer encuestas y durante muchas décadas, la mayor parte del tiempo, era el único conocimiento sobre la nutrición de los mexicanos. Se hicieron también proyectos como el de lactancia, como el de desarrollo humano, que mejoraron mucho el conocimiento en nuestro país de la nutrición de los mexicanos, y eso hacía que nos consultaran ocasionalmente. Comienza este asunto de las consultas a tomar fuerza alrededor del año 70, cuando se funda, CONACYT funda el Programa Nacional Indicativo de Alimentación, PRONAL, y nombran al maestro Subirán vocal ejecutivo. Y eso da por primera vez cierto orden a la investigación en el área, recursos, y además se realizan una serie de actividades. Tenía este proyecto de Programa Nacional Indicativo, características que ojalá tuviera todavía muchos programas del CONACYT para juntar la investigación con las acciones. Entonces ahí hubo una etapa de mucho crecimiento. El país entonces era más rural que urbano y lo que predominaba, claro, era la desnutrición infantil primaria. Y en aquel entonces al maestro se le ocurre algo que todavía no tenemos, que es hacer una política nacional de alimentación y nutrición, y eso está haciendo falta todavía en la actualidad. En la época de López Portillo, Casio Luiselli y Toño Ugarte, que eran dos gentes muy brillantes, diseñan con la fuerza del presidente el Sistema Alimentario Mexicano, el famoso SAM, que concentra mucho dinero, concentra muchísima información y hace una serie de campañas ya bastante bien integradas. En el siguiente gobierno, el licenciado de la Madrid hizo desaparecer el SAM. Tenía una serie de problemas con Casio y con Toño Ugarte y hizo desaparecer al SAM. Y recuerdo que por parte del licenciado Salinas de Gortari, en realidad fue María de Los Ángeles Moreno, la senadora María de Los Ángeles Moreno, una, por cierto, muy buena amiga de nuestra institución, quien llamó al maestro para ofrecerle el material que se había reunido en el SAM, porque eso iba a desaparecer. El maestro dice, sí, yo quiero el material, que por cierto nunca nos llegó, pero ¿y qué va a pasar con la función? Y eso despertó la conciencia de la presidencia de que era necesario mantener la función y se crea la Comisión Nacional de Alimentación para realizar un programa nacional de alimentación. Esto lo dirige el licenciado de la Vega Domínguez durante un tiempo y más tarde el ingeniero Sergio Reyes Osorio, que casualmente pasó por aquí a ver un paciente ayer y pasó a saludarnos. En ese entonces sí se hicieron muchísimas acciones, se definieron los conceptos muy bien. La definición de soberanía alimentaria que creó la CONAL me parece extraordinaria. Los
primeros esfuerzos por unificar la orientación alimentaria, etc. Pero venían épocas en que el sistema socioeconómico estaba dispuesto a extinguir todo este tipo de esfuerzos. Entonces, durante los 4 siguientes sexenios, 24 años, se ha ido desmantelando todo este tipo de programas. Se desmanteló CONASUPO, que ciertamente tenía muchos defectos, pero innumerables cualidades, y por supuesto la desnutrición ha seguido inclusive creciendo en términos absolutos, y además ha surgido la obesidad, o sea, hemos ido de alguna manera para atrás. El modelo que el instituto maneja en sus programas de campo es muy exitoso. Se empezó a hacer cuando la erupción del Chichonal, se manejó en Cuetzalan mucho tiempo, donde por cierto el doctor Camposano iba a hacer cirugía de alto nivel en Cuetzalan, como parte de la presencia del instituto. Pero en fin, ha habido muchas ocasiones de probar este modelo, que es particularmente exitoso en pequeña escala, por supuesto, y que debería en algún momento llevarse a mayor escala. Últimamente surgió la llamada cruzada contra el hambre, y que a pesar de todo lo controversial que ha sido, presta atención al problema. Entonces estamos en una época en que nuevamente se llama la atención de la sociedad mexicana de que hay un problema de desnutrición. Hemos tenido poco contacto con ellos. Hubo una carta que firmamos los que ahora van a presentar, Marcelina Madrigal y el doctor Kersenovich, llamándoles la atención sobre los recursos de conocimiento que tiene el instituto, y ahí estamos en ese momento. Uno de nuestros miembros es parte del consejo técnico y eso nos da también cierta ventaja. Pero en fin, vamos a platicar hoy, a lo largo de las 3 pláticas que vienen, ustedes se percatarán de cuáles son las ideas centrales de la Dirección de Nutrición en términos de lo que debe hacerse con los problemas de desnutrición. Creemos que debe haber una política que no debe ser de gobierno, sino de Estado, que se debe centrar en el desarrollo humano, que aparte de la agricultura y la distribución debe cuidar el ambiente, ser integral, que provenga de la gente y no que se imponga a la gente. Uno de los grandes errores es creer que sabemos las cosas que la gente no sabe y que entonces hay que irles a decir cómo. Es al revés con frecuencia. Entre nuestros principios está que ya en las raíces nacionales de la dieta, de la agricultura y demás, está cómo debemos en el futuro manejarlos. En fin, no quiero quitarles más el tiempo, vamos a tener 3 pláticas ahora y me complace mucho presentar en primer lugar al doctor Arana, quien nos hablará de cómo empezar bien la vida con una buena nutrición materna, una buena lactancia y una buena alimentación complementaria. Marcos, por favor. Muchas gracias, doctor. Sobre todo con los antecedentes que el doctor Burgers nos estaba dando, creo que es importante señalar que en esta ocasión México enfrenta el problema de desnutrición y hambre, pero también en el contexto de una epidemia de obesidad, de diabetes, de enfermedades crónicas. Y esto marca una profunda diferencia, porque estos 2 temas, como quiero platicar ahora, son indisolubles. En 2005, la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados del estudio multicéntrico de crecimiento, en el cual se demostró precisamente que en diferentes países con contextos culturales y con un antecedente genético diferente, los niños tenían la capacidad de crecer durante los primeros años de la misma manera, siempre y cuando se cubran cierto tipo de condiciones. Estas condiciones fueron consideradas también como los criterios de inclusión para este estudio. Como parte del instituto tuve oportunidad de participar en el grupo que diseñó los criterios básicos que deberían ser comunes, sobre todo para llevar a cabo este estudio. Este estudio tenía una pregunta fundamental: ¿cómo deberían crecer los niños si se cubrieran las condiciones elementales mínimas en los diferentes países? Y se encontró que cubriendo todos estos elementos, los niños tienen la capacidad de
de crecer de manera adecuada, de manera similar, sin diferencias significativas. Estos elementos, además, son ahora criterios que deben ser considerados simultáneamente como parte de cualquier estrategia que efectivamente quiere atacar el problema de desnutrición en cualquier país y corresponden también a derechos humanos fundamentales. En ellos quiero resaltar sobre todo el tema de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. En este contexto, entonces, este periodo que el Instituto empezó a trabajar hace más de 15 años, que es el periodo que hemos llamado inicial de la vida, el periodo del inicio de la vida, que después se ha acuñado el término de los 1000 días recientemente por la OMS, abarca la gestación y los primeros 2 años de vida, porque entender este periodo es fundamental, no solamente para entender la desnutrición, sino también el origen de muchos problemas metabólicos en la edad adulta. Y las acciones que ahí se desarrollan y se deben desarrollar de manera seriada, organizada y simultánea, tienen que ver no solamente con la prevención de la desnutrición, sino también con la prevención de trastornos degenerativos. Y entre todos ellos, la lactancia natural, la lactancia materna exclusiva, es uno de los elementos que más incide precisamente en la disminución de la mortalidad infantil, de la desnutrición, pero también que contribuye de manera muy, muy clara sobre la prevención temprana de los trastornos crónicos. El concepto de lactancia materna exclusiva significa que los niños deben ser alimentados exclusivamente, inclusive sin líquidos agregados, durante los primeros 6 meses y que la introducción de alimentos complementarios debe iniciarse a partir del 6º mes, pero preferentemente con una lactancia continuada hasta el 2º año de vida. Estos elementos son importantes no solamente para el tema de mantener un buen desarrollo y crecimiento, sino que además en este periodo se llevan a cabo importantes procesos que fueron descritos desde los años 60, pero que actualmente hay nuevos y nuevos elementos que sobre todo sostienen la importancia, sobre todo en este concepto que se llama la programación metabólica. Y por esto la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada tienen que ver con una serie de problemas y son factores protectores tanto para la madre como para el bebé. Para la madre, pues el problema de la prevención de la obesidad, la movilización, digamos, de las reservas de energía acumuladas durante el embarazo. Obviamente es un factor protector contra la diabetes, contra el cáncer mamario, cáncer ovárico y otros tipos de cáncer. Para el niño también pues, reduce tanto los ciclos de infección-desnutrición, que son quizás el principal problema que causa la desnutrición en nuestro país, pero también problemas de asma, diabetes, enfermedad celíaca, etc. La influencia de la alimentación infantil en el desarrollo de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas es fundamental, y ahí la lactancia juega un papel fundamental. Sin embargo, este tema es indisoluble también tanto de la nutrición materna como también de la alimentación complementaria. No podemos separar y trabajar únicamente en la promoción y protección de la lactancia si no se toma en cuenta precisamente cómo va a iniciarse la alimentación complementaria. Esta debe ser gradual a partir del 6º mes, preparada obviamente en condiciones higiénicas, basada primordialmente en alimentos locales, sin alimentos capaces de producir alergias, sin adición de azúcares ni sal durante los primeros 2 años de vida. Quiero resaltar la importancia de este elemento porque cada vez tenemos más información científica sobre el problema de adicción al azúcar, que es un problema que no solamente causa trastornos en los niños, sino que está relacionado con los problemas crónicos, con las enfermedades crónicas, pero también con problemas como las adicciones. Se tiene el riesgo también de crear las bases de una personalidad adictiva antes de que el niño cumpla los 2 años, si se genera una adicción al azúcar, que es un problema bastante común en nuestro contexto. También el uso limitado de los alimentos formulados, llamados RUFs y RUFs, que son los alimentos listos para ser usados. Estos alimentos han sido excesivamente utilizados en muchas políticas alimentarias y han incidido también en el abandono de las dietas locales. Actualmente el panorama en nuestro país es sumamente dramático en cuanto a la lactancia. La última encuesta nacional de salud y nutrición
muestra que hay solamente un 14% de población que tiene lactancia materna exclusiva, pero que además que los porcentajes de lactancia en general, sobre todo son prácticamente inexistentes, y que esto no solamente está pasando en el medio urbano, sino también en el medio rural. Dada la importancia de la lactancia materna y dada también todo este contexto que se llama, que hemos llamado la seguridad alimentaria durante el inicio de la vida, creemos que una estrategia nacional contra la desnutrición debe priorizar a la lactancia materna junto con la nutrición de la madre y la alimentación complementaria. Se requiere obviamente elaborar lineamientos precisos, capacitar a todo el personal, tenga que ver o no con la atención a la población sobre la importancia de la lactancia, pero capacitar a aquel personal que tiene relación con las madres precisamente como consultores de lactancia, es decir, no basta únicamente indicar las ventajas de la lactancia, sino se requiere que el personal realmente sea un personal de apoyo para solucionar los problemas más comunes. Obviamente se requieren criterios médicos para dar un seguimiento a los niños que son alimentados de manera artificial, se requiere un seguimiento educativo sobre la creación de las bases saludables para el resto de la vida, es decir, no solamente la lactancia, sino también la nutrición materna y la complementación alimentaria. Se requiere también elaborar protocolos que evalúen el impacto de todas estas medidas, que evalúen el impacto de esta estrategia que se llama Cruzada Nacional contra el Hambre. Elaborar también lineamientos para la alimentación infantil en situaciones de emergencia que son tan frecuentes en nuestro país, pero también se requiere crear una agenda legislativa en la cual el Instituto tiene mucho que decir precisamente para que el Estado tenga una serie de instrumentos para proteger y promover la lactancia materna en todo tipo de situaciones y sobre todo frente a las presiones comerciales, que estas pueden ser atacadas incluyendo en la legislación los elementos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Quiero concluir solamente que hay 3 acciones desde mi punto de vista que deberían ser los ejes precisamente de esta cruzada. Primero, el acceso universal y en todo momento al agua potable, la promoción y protección de la lactancia natural, la promoción del consumo de alimentos frescos, principalmente de frutas y verduras producidos localmente. Es decir, estos 3 elementos serían, desde mi punto de vista y de la experiencia que tenemos como instituto en el estado de Chiapas, creemos son los elementos fundamentales. El instituto tiene muchas cosas que ofrecer. Tiene por un lado este vínculo con el hospital, donde es una ventana importante para ver las consecuencias precisamente que tiene este cambio alimentario desde el inicio de la vida. Y tiene también experiencia en el desarrollo de modelos educativos y de promoción de la seguridad alimentaria en este periodo tan importante para contextos interculturales. Gran parte de los 400 municipios donde se llevará a cabo esta etapa de la cruzada son municipios de mayoría de población indígena, y esto requiere también un contexto y un enfoque intercultural. Y un aspecto importantísimo que es precisamente que el instituto puede contribuir a revalorar los alimentos locales y sobre todo ver la importancia precisamente de una dieta construida sobre todo sobre la capacidad de la población de autosostenerse como parte de un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación. Muchas gracias. Ahora quiero dar la palabra al doctor Alberto Isunza, el jefe del Departamento de Estudios Experimentales, que a continuación va a poner su punto de vista. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, a nosotros nos toca hablar de esto que se llama Transdisciplina en Salud y Nutrición Comunitaria, en base a la experiencia que hemos tenido en trabajo de campo desde que estamos aquí hace 35 años. Y bueno, el objetivo básico es hacer algunas reflexiones sobre las aproximaciones teórico-metodológicas que hemos tomado en cuenta para este trabajo,
para este trabajo comunitario y algunas propuestas puntuales para abordar estos problemas derivados del espectro nutricional y alimentario de nuestro país. A propósito de la cruzada contra el hambre, tal vez la primera reflexión sería que no estamos de acuerdo con el nombre, porque tal parece que estamos hablando de una expedición punitiva de los cruzados contra los infieles. Y déjenme decirle que si hay alguien que no es infiel en este país, son la mayoría de los que están dedicados a este programa. El segundo elemento es porque hablar de hambre, como ya decía aquí Marcos anteriormente, sin hablar de los productos o del otro espectro nutricional, que serían los procesos sobrepeso y obesidad, pues sería disociar esto, y creo que tenemos que tomarlo en cuenta ambos aspectos. ¿Qué es CECIPROC? Bueno, este es el Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, que es un programa que ha tenido como objetivo básico el de crear un modelo de capacitación en relación a la investigación-acción participativa dirigido a promotores indígenas en su inicio, y posteriormente lo extendimos a zonas mestizas y afromexicanas de la costa de Oaxaca, en las diferentes áreas que aquí están señaladas: nutrición comunitaria, ecología, etnobotánica, educación y organización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta transdisciplina o enfoque transdisciplinario? Bueno, estamos retomando nosotros este enfoque desde el punto de vista del IDRC de Canadá, específicamente en su último congreso de salud, de ecosalud, que se llevó a cabo en China el año pasado. Y ellos dicen que hay tres elementos importantes cuando hablamos de transdisciplina. El primero es el crear un lenguaje común. Es decir, la transdisciplina, a diferencia de la inter o la multidisciplina, trasciende e integra los diferentes paradigmas de las diferentes disciplinas que están en función. El segundo elemento importante son los actores sociales que participan en este proceso, que no solamente se limitan a los científicos o técnicos de las diferentes disciplinas, sino también incluyen representantes comunitarios y actores sociales, que pueden ser autoridades o miembros de la sociedad civil, pero que tengan una capacidad de toma de decisión. Y el último elemento, y muy importante también, es que la estrategia está definida, está enfocada a la solución de problemas existentes en la realidad comunitaria. De esta forma, entonces, estamos hablando de esta aproximación de una investigación-acción participativa. ¿Por qué justificamos entonces nosotros a propósito de esta campaña? Bueno, precisamente por lo que ya señalaba aquí Marcos, que de los 400 municipios que están incluidos en esta primera etapa, pues resulta que la mayoría se refieren a zonas de origen indígena multiétnico en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Y el segundo elemento, pues obviamente tiene que ver con su carácter multifactorial. Es decir, que no solamente se refieren a los problemas de mala alimentación en calidad y en cantidad, sino también a una serie de factores de tipo ambiental, enmarcados básicamente por la marginación socioeconómica, como puede ser la falta de agua, la falta de acceso a servicios públicos, la poca educación, etcétera. La exposición crónica al humo, que es un elemento que es muy importante tomar en cuenta, sobre todo en zonas rurales. Bajo este paraguas de la transdisciplina, entonces nosotros vamos ahorita a platicar muy rápidamente sobre las premisas teóricas metodológicas, no porque sean las únicas ni las más importantes, sino son el propósito de esta presentación y como veremos más adelante. Un poco para contextualizarlo muy rápidamente, bueno, México es un país considerado megadiverso por su diversidad biológica y cultural, y Oaxaca, por supuesto, no es la excepción. Oaxaca es el estado más diverso desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural, como aquí lo estamos señalando, en primer lugar en diversidad florística del país, y concentra el 34% de los grupos étnicos del país también, ¿sí? Bueno, las paradojas o parajodas, como podríamos decirle, bueno, pues casi el 90% de esta población sufre algún grado de pobreza, el 30% se encuentra en pobreza extrema, 3 de cada 10 oaxaqueños tienen pobreza alimentaria. De los 15 municipios clasificados en extrema pobreza a nivel nacional, 7, o sea, casi la mitad se localizan en Oaxaca.
De estos 400 municipios que están incluidos en la primera fase, 121, o sea, el 30%, más del 30% corresponden a municipios oaxaqueños, y uno que yo voy a subrayar mucho, que son la presencia de conflictos sociopolíticos permanentes. Esto definitivamente es algo que ha impedido inclusive el desarrollo de muchas cosas, pero en particular de los programas de salud. Recientemente nada más les puedo comentar que estuve hace 8 días en la ciudad de Oaxaca y tuve la infortunia de presenciar, pero ser testigo de una balacera de un partido político dentro de un hotel oaxaqueño, donde por cierto fue la última reunión de la MINS el año pasado, ¿sí? Entonces vean ustedes la magnitud del problema, ¿no? La primera premisa podríamos decir que se trata de la participación comunitaria, que es un elemento que de él depende muchas veces el éxito o el fracaso de estos programas. Si nos vamos a su definición convencional o fragmentada, podemos decir que es la utilización de los servicios existentes o, en el mejor de los casos, la colaboración en la realización de estos programas. A contraposición con lo que nosotros estamos de acuerdo y con lo que nosotros tratamos de implementar, que es la participación como un proceso social, un concepto más integral que va desde la planeación, que llega hasta el seguimiento y, por supuesto, la retroalimentación. Y aquí es muy importante señalar que tiene que ser controlado y definido por los agentes internos, no por agentes externos, ya que se corre el riesgo de que haya un sesgo religioso, un sesgo político, como ya lo vimos y como se ha presenciado últimamente en propósito de esta campaña. La presencia simultánea de diferentes sistemas de atención y comprensión del proceso de salud de enfermedad, como es el caso de nuestro país, se les denomina modelos médicos, y entre ellos el modelo médico hegemónico, definido como el modelo biomédico dominante sobre los demás modelos médicos llamados tradicionales o subalternos. Se legitimiza, por supuesto, a través del método científico, y desde luego deslegitimiza o subordina a todos los demás. Estas son algunas de las características que fue este modelo, la herramienta antropológica fue definida por uno de los más insignes antropólogos de la antropología médica, no solamente de México, sino de Latinoamérica, el doctor Eduardo Menéndez. Y a propósito de estas características, nosotros retomamos este modelo para dar explicación al proceso del abandono de la lactancia materna, que ya señalaba también Marcos, y que encontramos que desafortunadamente hay una influencia muy directa sobre este modelo y la explicación que se da a través de este modelo para explicarnos por qué el abandono de la lactancia materna, inclusive en estos momentos, ¿sí? La interculturalidad en salud, que ya también se señalaba, que lo que se pretende es que haya una convivencia armónica entre los diferentes grupos étnicos dentro de una sociedad. Cuando lo llevamos al campo de la salud, esto, sí, en la praxis requiere el respeto a los derechos humanos, como la salud, por supuesto, y la alimentación, el reconocimiento de los saberes de los pueblos, de sus actitudes y prácticas, de sus costumbres y tradiciones, y desde luego la adecuación de estos servicios de salud a las culturas existentes mediante la integración de estos, ¿no? ¿Y cómo vamos entonces a hacer esta integración? Obviamente a través del diálogo de estos saberes, ¿sí? Hay que reconocer el carácter histórico intrínseco de estas representaciones y prácticas sociales acerca de la enfermedad y tratamiento a nivel individual y colectivo, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, cuando vemos o analizamos esto que los antropólogos le llaman elegantemente enfermedades de filiación cultural, que no es otra cosa más que las nosologías tradicionales, y vemos todos estos nombres, pareciera que es producto de la casualidad o inclusive de la ignorancia, y no, créanme, no, desafortunadamente la epidemiología tradicional no los toma en cuenta. Y por esto es importante que para su análisis se requiere de un enfoque cuantitativo, por supuesto, pero también cualitativo e interdisciplinario, y que vemos que la epidemiología sociocultural es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a entender estos procesos, ¿no? Otro elemento importante es esta aproximación ecosistémica de la salud, que no es otra cosa más que no hay salud humana si no hay salud del ecosistema. Si nosotros a través de esta aproximación analizamos
la visión tradicional, como se ha visto el desarrollo, siempre se ha dado mucho más importante al aspecto económico, independientemente que tenga un efecto negativo sobre la parte social comunitaria y desde luego la parte ambiental. Podemos poner, por ejemplo, nada más, por así decirlo, hay muchos, pero podría yo hablar de la famosa Revolución Verde, cuya cuna es México, en donde se hizo, bueno, obviamente se enfatizó mucho sobre los problemas, ciertamente fue un éxito económico, un éxito tecnológico, pero tuvo un impacto muy negativo a nivel de la comunidad, se empobreció la gente, se incrementó la migración y desde luego a través del paquete tecnológico incluía también toda una serie de elementos que contaminaron el ambiente. A diferencia de esto, bueno, tenemos esta aproximación donde la salud del ecosistema y la salud humana está como eje conductor y donde hay una equivalencia entre cada uno de estos elementos. A partir de este elemento tenemos el saneamiento ecológico también, este otro principio que protege, promueve la salud, no contribuye al deterioro ambiental o a la reducción de nutrientes y materia orgánica, es técnicamente e institucionalmente apropiado y es viable económica y socialmente. Si comparamos el saneamiento convencional versus el saneamiento ecológico, vamos a ver que en uno se da la contaminación del agua, ¿sí? Vean ustedes aquí, no hay reciclamiento más que muy poco, casi apenas el 5%. Esto lleva a una escasez de la misma, a la pérdida de fertilidad de la tierra y por supuesto a la inseguridad alimentaria, a diferente de esta otra aproximación que es donde las excretas humanas son recicladas con seguridad para fertilizar la tierra, sembrar alimentos sin contaminar el agua, la tierra y el agua. Algunas de las propuestas yo diría que no se trata de hacer una visión romántica hacia el pasado, sino realmente retomar todos estos elementos de la riqueza histórica, de esta, remitirnos a nuestra riqueza cultural y biológica que ha producido tantos saberes milenarios, como es el caso del maíz, en donde esta relación simbiótica entre el campesino mexicano y la planta ha permitido el desarrollo de ambos. Es decir, sin la presencia del humano, sin la mano del hombre, este teocintle, que es la parte más primitiva del maíz, apenas unos centímetros, nunca hubiera sido posible sin el cultivo y domesticación de los campesinos para lograr estas variedades que tenemos ahora, que aproximadamente hay 40 razas de maíz mexicano. Entonces, y esto tiene su origen, por supuesto, en los valles de Tehuacán, entre los límites de Oaxaca, Oaxaca y Puebla, hace más de 7,000 años. No podemos hablar del maíz sin hablar de la milpa, y bueno, pues que es el baluarte de nuestra diversidad biológica y cultural, y a través de ello vamos a hacer una, digamos, diversificación de nuestra dieta, en donde no solamente va a haber maíz, frijol, sino también chile, calabaza y demás, dependiendo de la zona en la que nos encontremos en nuestro país, y desde luego el crecimiento espontáneo de una serie de elementos como los que están aquí, y entre otros los quelites, que, dicho sea de paso, aquí en uno de los últimos números de Cuadernos de Nutrición, el doctor Burges y la doctora Morales aquí presentes, pues han hecho este estudio y han cuestionado si realmente estos quelites son un alimento de segunda. Desafortunadamente hay un desprestigio social hasta esto, porque se consideran alimentos para pobres o alimentos para animales. Sin maíz no hay país, y con esto termino. Muchas gracias, y voy a presentar aquí al compañero, el doctor Abelardo Ávila, que va a cerrar esta sesión dando una serie de propuestas a través de un modelo integral. Muchas gracias. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, en el documento Derecho Constitucional a la Alimentación, en 1994, señala que un grupo de destacados investigadores, la mayoría están aquí, del Instituto Nacional de Nutrición, han desarrollado y llevado a la práctica un programa integral de atención a la nutrición a costos verdaderamente sorprendentes y con magníficos resultados.
Con los recursos ya existentes y considerando los aportes y la experiencia del programa integral de apoyo a la nutrición del Instituto de Nutrición, podemos formular la atención a la población que debido a diversas causas requieren atención alimentaria, lograr una mayor eficacia, la clara coordinación y romper con el círculo burocrático que impide cumplir con los objetivos deseados. Buenas intenciones, desafortunadamente no pudimos lograr romper y todavía no podemos lograr romper con el círculo burocrático, y de eso tratará mi charla. Esto también lo escribí en 1997, se publicó en La Jornada, y era el caso de una de las dos niñas que murieron en el marco del programa integral de apoyo a la nutrición en Morelos, que tenía nuestro instituto, del cual esperábamos una mortalidad en el tiempo que transcurrió de alrededor de 250 niños, y únicamente murieron 2 niños, uno de muerte absolutamente inevitable, y otra, la pequeña Isabel, una pequeña india tlapaneca, que murió poco antes de cumplir los 3 años. La desnutrición y la tuberculosis, que le habían destrozado el pulmón derecho, le impidieron jugar y sonreír sus últimos meses. Poco pudimos hacer para aliviar su sufrimiento. Escribí en 1997, en México, 1,5 millones de nuestros niños y niñas, la mayoría de ellos indígenas, padecen desnutrición en grado que, de sobrevivir, habrán de sufrir sus secuelas el resto de su vida. Bueno, según la última en SANUT, dependiendo del indicador y el punto de corte, el criterio que utilicemos, en México seguimos teniendo ese 1,5 millones de niños desnutridos y puede que más. Si utilizamos un criterio que es el que deberíamos utilizar, el de crecimiento adecuado, el de crecimiento óptimo, lo que un niño debe de crecer, tenemos 2.7 millones de niños que no están creciendo en este momento, lo que deben de crecer con una buena nutrición y un buen acceso a la salud. Tenemos el caso de Edgar, por ejemplo, un niño maya, también es en nuestros programas, que entró en agonía 50 años de cumplir, antes de cumplir los 3 años de edad. Edgar, así lo encontramos en Sotuta, en Yucatán. Inmediatamente nos movilizamos, pedimos a autoridades muy altas de salud en México que facilitaran su atención en un hospital nacional de pediatría, y la respuesta fue no. La respuesta de un alto funcionario, muy alto funcionario, responsable de la salud nacional, dijo: no, déjenlo morir, ya no le hagan nada, no, sean humanos, no prolonguen su sufrimiento. Bueno, como nos gusta meternos en problemas, no le hicimos caso, y bueno, sí, lo atendimos, movilizamos, pudimos hacer que a las pocas horas de estar en esta situación agónica, lograr entrar a una sala de cuidados intensivos con la mejor intensivista pediátrica de México. Y bueno, y esto fue lo que logramos, este crecimiento así extraordinario, desde el momento en que lo tomamos aquí, en circunstancias ya de agonía, hasta el momento en que pocos meses después ya estaba completamente sano, y hoy es un hermoso niño maya con plena capacidad vital y un desarrollo humano extraordinario. Es un ser humano digno, alegre. Este es el caso de Citlali, que también el médico que la atendió en el hospital de niño mexiquense también le dijo a su mamá: ya no tiene remedio, déjenla morir, ya ni le dé de comer, ¿no? Tampoco hicimos caso, mucho menos. Y bueno, ahora Citlali es una niña extraordinariamente alegre también en nuestro programa, el PIAN Mazahua. Desafortunadamente, por decisiones administrativas de la dirección de ese instituto, tuvimos que cerrar el PIAN Morelos en el mismo año que murió Isabel. Bueno, pero ¿cuántos niños como Isabel o como Citlali o como Edgar Ricardo o muchos otros mueren en México de muertes evitables? Si tuviéramos la capacidad, y la tenemos, de hacer lo que hicieron Costa Rica y Chile, nuestro saldo de muertes evitables lo estaríamos estimando demográficamente en 1.300.000 niños los últimos 30 años. Esos 30 años de esa política burocrática de obstaculizar el modelos integrales de atención a la nutrición, como lo hicieron Chile, lo hicieron Costa Rica y lo hemos hecho nosotros en nuestro instituto. En ese periodo, en estos últimos 40 años, ha habido, como ya mencionó el doctor Burges, una infinidad de programas. Cada sexenio, a veces 2 veces por sexenio, se inventan y se reinventa ese quehacer. Oportunidades que con una evaluación a modo dijo que era el programa más exitoso del mundo, pues no era tal. En 2006, al análisis directo de la base de datos,
los niños beneficiarios y no beneficiarios de oportunidades mostraba que los niños no beneficiarios de oportunidades a igualdad de quintil socioeconómico, por ejemplo, esto es espectacular, el 80% de los niños no beneficiarios de oportunidades en el quintil socioeconómico 2 estaban bien, ¿no? En tanto que los que estaban en oportunidades tenían más de 30% de desnutrición. Bueno, y esta es la evolución 2006-2012, donde Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Durango siguen manteniendo niveles altísimos de desnutrición infantil inadmisibles. La mayoría de los estados que están resolviendo el problema de la desnutrición infantil están cayendo en la otra trampa, la obesidad. Y solo tenemos algunos casos como, sorprendentemente, Yucatán, que pasó de un estado grave a erradicar prácticamente la desnutrición. En el instituto logramos hacer el censo de peso y talla en el Estado de México, 1.700.000 niños, que nos permitió ver que hemos convertido las escuelas en una fábrica de obesidad. Las escuelas generamos niños obesos. Cuando entran los niños a primer año, empiezan un proceso de obesidad que los va a llevar ya en sexto grado a más del 40% de niños con sobrepeso y obesidad. Cuando a esos niños les medimos algunos datos de síndrome metabólico, por ejemplo, nos encontramos que nuestros niños ya a los 7 años, el 40% presenta niveles elevados de tensión arterial, por arriba de lo normal. A los 12 años ya es más del 50%. Si vemos la resistencia a la insulina, encontramos lo mismo, ¿no? Nuestros niños obesos ya de 7 años, presentando el 40% de ellos, resistencia a la insulina, y a los 11 años el 60% lo hace. Y lo mismo hipercolesterolemia, hiperglicemia. Y algo que encontramos también en ese censo es que en las mismas zonas donde se concentran los niños desnutridos, 250,000 niños desnutridos que hay en el Estado de México, población menor de 5 años, ahí mismo se concentran los escolares obesos. Son los mismos niños, los niños que estamos pasando de la obesidad de la desnutrición a la obesidad en el ciclo de vida. Esto no era común verlo, era excepcional verlo. Bueno, y nos da una epidemia brutal, la más grande que se ha visto a escala mundial en cuanto a velocidad de crecimiento de diabetes, con gastos catastróficos que nos ponen en entredicho la viabilidad misma del país. Bueno, como respuesta, la propuesta de nuestra institución, del área en la Dirección de Nutrición, es desarrollar un sistema muy integrado. Hemos trabajado durante muchos años, ya en 1994 era reconocido como un modelo sorprendentemente eficiente, un sistema de vigilancia epidemiológica basado en algo que cuesta mucho trabajo, eso de que le pica a uno un botoncito y procesa la información en segundos, pues no es avance de los tiempos, sino un esfuerzo muy grande que lo hemos hecho coordinadamente con el Instituto Nacional de Salud Pública, que tenemos más de 500,000 de niños atendidos en nuestros programas con distintas instituciones, donde destaca lo que hemos hecho con el Kilo de Ayuda, o hicimos con el PAL de ICONSA, o lo que pudimos hacer con Secretaría de Salud en Yucatán, que devino prácticamente en la erradicación de la desnutrición infantil en Yucatán. Organizamos, también hemos generado un modelo de protección integral a la niñez, donde utilizamos los mecanismos de inteligencia epidemiológica, vigilancia nutricional, atención integral, acceso efectivo a alimentación sana, educación nutricional, el desarrollo de sistemas productivos, etcétera, y que ha dado lugar justamente a esta publicación, que son los elementos sustantivos para la construcción de una política pública alimentaria y nutricional en México, que organizamos hace justo un año, donde participaron de todas las áreas que tienen que ver con el sistema alimentario mexicano, expertos de reconocido prestigio, de 23 instituciones académicas. Nuestro instituto fue uno de los ejes organizativos. Y esto, cuando se presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre, bueno, se entregó la propuesta, inmediatamente la secretaria se entusiasmó, planteó de que eso era lo que se necesitaba. De hecho, el comité de expertos se integró con participantes, incluyendo un servidor, en esto. Quisiera concluir todo ese esfuerzo que ha habido, que no podemos entrar en detalle, pero lo pueden encontrar justamente en esta página, todo el detalle de todas las propuestas que hemos estado construyendo y desarrollando. Y quisiera concluir con esto.
el discurso del maestro Salvador Subirán el 7 de octubre de 1986, hace 25 años. Dice: mi dedicación apasionada a la medicina, ciencia que tiene un profundo sentido humano en la acción, ya que busca obtener el bienestar y la salud de los que sufren, y que en mi particular actividad ha comprendido esa gran porción de nuestro pueblo que satisface muy limitadamente el más imperioso de los derechos del hombre. Comprender cabalmente la problemática de la desnutrición me condujo a procurar la unidad de ideas, que esto deberíamos tenerlo siempre presente, debería estar escrito en la entrada de la Dirección de Nutrición, condujo a procurar la unidad de las ideas y los procedimientos y darles un fundamento científico para finalmente llegar a una política nacional de nutrición. Es deseable que estas actividades, se refería a las actividades, en ese momento se decía que se iba a emprender otro de los muchos programas que vimos y que no dieron buenos resultados, pero dice: es deseable que estas actividades culminen con el establecimiento de una reforma legal que consagre el derecho inalienable del pueblo a alimentarse y que fortalezca la soberanía alimentaria de nuestro país. Esto lo dije en 1986, nos tardamos 25 años, también ahí el instituto tuvo una participación destacada en todo lo que se hizo para lograr la aprobación finalmente, 25 años después de que el maestro Subirán lo propuso por primera vez en el ámbito legislativo, la consagración constitucional de derecho a la alimentación. 25 años después pudimos alcanzar esta meta. Ahora lo que se trata es de construir justamente ese modelo que nos permita, de una vez por todas, erradicar la desnutrición que debimos de haberlo hecho cuando menos hace 30 años, y poder evitar esta catástrofe de enfermedades crónicas que estamos nosotros enfrentando y que ponen en entredicho la viabilidad misma de nuestro país. Gracias. Bien, debimos haberlo hecho, pero no fue culpa nuestra no haberlo hecho. Hay muchos factores externos que lo impidieron. El sistema es más fuerte que nosotros. Tenemos tiempo para comentarios, preguntas. No sé, queda abierta a la discusión estas presentaciones. ¿Nadie? A ver, Josefina. Actualmente sabemos que algunos de nuestros compañeros están participando en el consejo dentro del programa SEDESOL. Actualmente, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que está la institución proponiendo dentro de este comité? Creo que Abelardo lo puede conocer. Bueno, desafortunadamente ¿se oye? Bueno, No. Bueno, desafortunadamente la cruzada, que desde el mismo nombre sería, tendríamos que reflexionar sobre ese concepto medieval de ir a conquistar un país a nivel de no sé por qué objetivos. En este momento no está definida su estrategia de manera clara, ese es un problema. Los modelos deben de derivar un proceso técnico de planeación. La cruzada surgió más de un proceso mercadotécnico que técnico. Entonces, en este momento, justamente en el comité técnico, que tiene meramente funciones de consejería, no tiene ninguna función vinculante ni ejecutiva, estamos justamente tratando de entregar los elementos que permitan transformar ese lanzamiento publicitario de la cruzada, ¿no? Que incluyó firmas de convenios entre empresas alrededor de la fabricación de alimentos chatarra para alimentar a los hambrientos, que no nos permite en este momento, todavía aún estando en el comité de expertos, en una vez nos hemos reunido varias ocasiones ya con
va a hacer. Es un alineamiento de 70 programas, que fue lo único que se hizo. Bueno, hay 70 programas relacionados. Bueno, van a quedar todos comprendidos con la etiqueta de Cruzada Nacional contra el Hambre, pero obviamente lo que tenemos que es ir a construir la propuesta integral en la que hemos trabajado, que contempla todo el sistema alimentario de manera racional, con métodos de inteligencia epidemiológica que nos permite saber niño por niño en tiempo real. Si hoy lo medimos en 2 minutos, esa información ya debe estar subida y procesada y analizada para saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Ese es el gran reto. Es un reto político en el que somos muy malos, pues se hace de maestro Subirán, no hemos tenido capacidad de gestión política, pero técnicamente creo que tenemos todos los elementos para orientar adecuadamente estos procesos. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, pero no veo bien. Ah, ya. A mí me gustaría preguntar, ¿cuál será la razón por la cual todos los intentos para mejorar la nutrición han sido fallidos? Y creo que incluyendo el actual, que no le veo muchas posibilidades de que tenga éxito. ¿Cuál sería el sustrato por el cual todos estos intentos han sido fallidos? ¿Será porque la estructura socioeconómica del país no está enfocada al bienestar de la población, sino para el crecimiento del capital y de las corporaciones que están manejando la economía nacional? Porque la obesidad infantil, el trasfondo es que las refresqueras sean las que obtengan la mayor ganancia y que crezca su capital, no la salud de los niños ni de la población. Entonces veo difícil que se pueda mejorar, aparte de la nutrición, otras condiciones a toda la población, mientras se vive en un sistema que está enfocado únicamente en el crecimiento del capital y las corporaciones capitalistas. A ver, no sé qué opina Bueno, a reserva de lo que opine alguien más, yo creo que tú lo dijiste, pero no hay que rendirnos. Creo que Marcos quiere. Sí, me parece muy pertinente la pregunta porque México es el país que en todo el mundo no industrializado dedica más recursos precisamente para enfrentar la desnutrición, sin embargo con muy pobres resultados. México ya internacionalmente es el ejemplo precisamente de políticas fallidas. En el caso de lactancia, es muy claro que México es el país en donde ha habido una regresión más dramática. Los problemas son múltiples. Primero, la fragmentación del sistema de salud es una de ellas, la falta de una política integral adecuada y los conflictos de interés. Yo creo que precisamente el tema de la cruzada, de haber incorporado como en partenazgo muy tempranamente a la industria y también en el diseño de acciones y no haber recurrido principalmente a las instituciones como el Instituto de Salud Pública, el Instituto de Nutrición, creo que es un error grave. Yo creo que el Instituto, con su capacidad, con su experiencia, y no solamente de la Dirección de Nutrición, sino todo el Instituto, inclusive la parte hospitalaria, puede señalar precisamente esta vinculación que existe entre los problemas de desnutrición y los problemas de enfermedades crónicas. Creo que es el tiempo de generar propuestas nuevas que incorporen lineamientos internacionales con políticas que vayan a las raíces del problema, y creo que el instituto puede jugar ahí un papel muy importante. Y creo que lo que se está viendo desde el hospital, como también como las consecuencias tardías, puede ser un llamado de atención precisamente para no desarticularlos y no desvincular los temas de desnutrición de los temas también de enfermedades crónicas en la edad adulta. Creo que además sostengo que uno de los elementos centrales es que el comercio ha destruido la cultura alimentaria nacional, que es heredera de la extraordinaria, mejor que la mediterránea, aunque la mediterránea es excelente, dieta mesoamericana, pero además enriquecida con la propia dieta mediterránea y árabe que nos trajeron los españoles.
Esto que ha merecido una parte, porque se dieron cuenta quienes presentaron la candidatura en la UNESCO, que si se presentara toda la cultura alimentaria mexicana, no iban a poder ni siquiera leerlo los jueces. Entonces presentaron nada más la michoacana, y eso bastó para que se le considerara un patrimonio de la humanidad. Eso casi se ha perdido, y hay muchos elementos en muchos estudios en que nos muestran que todo esto, particularmente en las ciudades, se ha ido eliminando, y la gente ahora prefiere destapar algo que cocinar algo. Se ha perdido también la mesa familiar, se han perdido muchísimas cosas que de alguna manera nos defendían hasta hace poco, hasta hace 30 años, del problema de obesidad y de desnutrición, porque finalmente están muy ligados. No sé, ¿alguien más quisiera? A ver, aquí hay una. ¿Quién? Allá. Quería darle la palabra, pero bueno. No sé si es una utopía pensar que se podría despolitizar el tema de los programas alimentarios, y no sé si en algún país se ha hecho, porque por lo visto son muchos intereses. Cada 6 años hay un retroceso, hay retomar y destruir lo que hizo el anterior. Entonces no sé si es una utopía pensar en esto, y también cuál es el papel del campo, de la remodelación, de la reforma agraria, y todo esto si podría contribuir a la solución en parte de este problema. Son muchas preguntas, no sé quién quiera contestar. Desde luego toda la parte agrícola interviene, pero nuevamente el campo está destruido. Ese campo que había hace 30, 40 años, se han encargado de destruirlo en nombre de una supuesta eficiencia de otros sistemas. Y cuando lo eficiente, ya lo señalaban por ahí, es la milpa. Cuando lo eficiente son las chinampas. Cuando lo eficiente es juntar el cultivo de maíz y frijol y calabaza y demás, porque la complementación es fundamental. Lo eficiente no es pasear los alimentos de un continente a otro, como ahora por intereses comerciales se hace. Eso no tiene el menor sentido. Todo eso también tendría que tomarse muy en cuenta. Y claro, la reforma agraria es otra cosa, ¿no? Y no tendría mucho que ver, pero sí hay que repensar desde la agricultura. A ver. Nada más tomando en cuenta que Chile, por ejemplo, que fue quizá el país más exitoso, tuvo regímenes políticos diametralmente opuestos, por ejemplo el de Salvador Allende y el de Pinochet, y en ambos regímenes se mantuvo el mismo programa con la calidad técnica, y por eso se lograron los objetivos, los resultados que tuvo Chile desde 1980. Chile prácticamente tiene niveles europeos de mortalidad infantil asociada a la nutrición, y lo único que podemos hacer muy rescatable de la cruzada es que se ha puesto como prioridad nacional y se ha puesto como compromiso del presente administración. Pero eso no va a depender de la administración, va a depender de la ciudadanía, y quiera que nuestra institución juegue un papel fundamental en que así se dé. La edad lo único que le permite a uno es experiencia, y en mi experiencia, si uno insiste, termina por resolverse poco a poco los problemas. Por supuesto, no es de un día para otro, sería demasiado simplista pensarlo así. Pero lo que creo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, seguir produciendo conocimiento, que ese es nuestro papel, tratar de convencer, si es que esto es posible, a los políticos, porque ellos tienen otros valores y otra visión de muy corto plazo, porque es lógico en la política, pero tenemos que de alguna manera dialogar con ellos y convencerlos. Y bueno, es ya la hora, me permito clausurar la sesión. Gracias.